Welcome everyone to another one of our series of interviews that we are conducting in the run-up to the Association for the Study of the Cuban Economy. You can see it on my virtual background. I'm very proud I created that myself. The Association for the Study of the Cuban Economy virtual conference, our very first in 30 years of annual meetings, which will take place August 13th through 15th. As a way of augmenting and enriching the discussions that we will be having over the course of the conference, we have decided to interview leading voices in the study of Cuba and Cuba's both their internal and their external relations over the course of the 4 or 5 weeks before the conference. And this is our second one, so please be patient with me. I'm still learning my craft. But I am delighted, and this will be the last bit that we're going to be doing in English. I'm delighted with our next speaker, Dr. Professor Rafael Andrés Velázquez Pérez, who will be interviewed in English, in Spanish, sorry. Many of our interviews, virtually all of them hopefully will be in English, but this one will be only in Spanish. If we have time, I'll try to go back and perhaps summarize what Professor Velázquez Pérez will say, but I may not be able to do very much of it. After the interview, I will try to write up a summary, which I will include if at all possible. But in the meantime, the interview will be in Spanish. Bienvenidos, compañeros que nos están escuchando. Esta es parte de una serie de entrevistas que ha organizado la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, y lo estamos haciendo aquí en anticipación de nuestra conferencia que tiene plazo el día 13 a 15 de agosto de este año, y todo virtual por el problema de la pandemia. Tengo mucho gusto ahora en compartir un ratico con el profesor doctor Rafael Andrés Velázquez Pérez, que nos va a hablar de unos temas increíblemente interesantes de las estructuras y características de las relaciones bilaterales de Cuba. O es decir, hablaremos un poquitico de uno de los trámites más importantes para el gobierno cubano, y es el lugar de Cuba en el mundo, que es un lugar que ha cambiado mucho y por lo cual tiene muchos desafíos, especialmente con sus relaciones con sus amigos al norte, y hablaremos mucho de eso. Y yo creo que esta conversación va a ser increíblemente interesante. Voy a dar una introducción muy pequeña del profesor Velázquez Pérez. Puedo hablar por 5 o 10 minutos de todo lo que ha hecho, pero lo voy a hacer muy pequeño. Vas a tener que llamarlo o comunicar con el profesor para saber más de todo lo que ha hecho en su vida. Pero con eso, y después empezamos a hablar, y hablaremos, como dije, sobre las relaciones bilaterales de Cuba, especialmente regional y en globalización. Hablaremos de los efectos de la pandemia en esas relaciones, y especialmente con las relaciones con los amigos más importantes de Cuba, Venezuela, China, Irán y Rusia, y después un poquitico sobre el futuro curso de las relaciones bilaterales cubanas. Y con eso déjame introducir el profesor doctor. Es licenciado en Derecho en Cuba desde 1994, doctor en Ciencias Filosóficas y doctor en Derecho en el 2013. Además tiene maestrías, varias maestrías que también obtuvo en España. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos relacionados con el desarrollo económico sostenible, la protección del medio ambiente y el bienestar humano en los países en desarrollo y en Cuba, porque Cuba es en parte desarrollada y en parte ya con los problemas del país en desarrollo. Sostenibilidad y globalización, las inversiones extranjeras y el derecho humano al agua,
inversiones extranjeras sostenibles, sistema de resolución de conflictos en materia de inversiones extranjeras. Increíble, un plato bien grande y bien complejo. Por eso tengo mucho gusto en hablar contigo hoy. Además, ha sido abogado en ejercicio durante 14 años en Cuba, profesor colaborador en la Universidad de Holguín, miembro de la Sociedad Científica de Derecho Constitucional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, investigador invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y de Colombia en Nueva York, como del Instituto de Estudios Latinoamericanos en Nueva York. Colaborador, mira que ya no puedo ni hablar, colaborador permanente para el Caribe en la Fundación Argentina de Medio Ambiente y la Asociación Profesional para la Ordenación del Territorio, el Ambiente y el Desarrollo Sostenible en España. Y con eso me da mucho gusto en dar el bienvenidos al profesor Velázquez Pérez. Gracias por venir. Vamos a empezar una introducción, quizás un poco breve, porque como estamos ahora en el siglo XXI, ya no podemos ser tan rígidos y oficiales como fueron nuestros padres y abuelos. Ahora todo el mundo está, como estamos en la época del televisor de realidades, todo el mundo está interesado de las vidas nuestras para conocernos. Ahora, jamás en la vida me conozcan a mí, pero te van a conocer a ti. Entonces vamos a empezar quizá un poquito como de introducción, a hablar un poquitico de su vida, dónde naciste, qué haciste, dónde trabaja su familia, en qué parte de Cuba, y las experiencias que has tenido creciendo en un país tan maravilloso, pero con tantos desafíos, especialmente en la última parte del siglo XX y XXI. Thank you, Larry, for your presentation. I'm glad to see you again. Y gracias por permitirme responder a las preguntas en español, en mi idioma natal. Bueno, pues yo soy un hijo de campesino cubano de la región oriental de la isla, en Holguín, y crecí en la época de mayor auge del proceso revolucionario, donde se formaba al que se llamaba el hombre nuevo, ¿no? O sea, fue un sistema de educación continuo desde pequeño que me permitió, sin dejar de pasar bastante trabajo, porque ya digo que era una época complicada, nada que ver con lo que es hoy, pero me permitió graduarme en Derecho y bueno, es la carrera para la que tenía vocación, la carrera que realmente me gustaba, y seguí preparándome, estudiando, y parte de ese currículum que usted ha leído es precisamente fruto de la necesidad de poder entrar en el mundo académico europeo, español concretamente. O sea, si bien la carrera académica en cualquier parte del mundo es compleja, requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio para un cubano que se dedicó al ejercicio de la abogacía, pasar a la academia en una universidad española, pues requiere un esfuerzo continuo y ahí está el resultado, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya tenido una vocación constante por la superación profesional. Es muy interesante. ¿Has también pasado un tiempo como campesino usted? Bueno, de hecho, recuerdo siempre con cariño a mis jefes de la organización de bufete, que es digamos, mi casa natal profesional. Siempre me voy a sentir abogado. Hay quien dice que el abogado nunca deja de serlo, pero me decían que era el único abogado campesino que tenían en la organización. Sí, siempre alterné el trabajo del campo para ayudar a la familia con la formación. Eso lo saben quienes me conocen. Y la verdad, bueno, pues creo que parte del carácter que me acompaña se debe a alternar esas dos funciones. Y luego cuando ya me dediqué al mundo académico, cuando dejé la abogacía para dedicarme a la academia, pues igual, siempre que retorno a mis raíces, pues disfruto haciendo un poco de hospital de día en el campo, trabajando un poco en el campo. Sí. Bueno, te tengo que preguntar como campesino, porque yo nací en la ciudad y me encanta ir, pero no lo soy. ¿Qué te gusta mejor? ¿Las ciudades, especialmente La Habana, o la casa, el campo?
Es una pregunta Es, es, altamente es, sensitivo. Sí, es una pregunta complicada. Realmente es curioso porque mi hábitat natural, por decirlo así, es el campo, con los animales, con los árboles, con la tranquilidad y la vida sana y el carácter agradable y sano también de la gente de campo. Pero yo disfruto mucho de las grandes ciudades. Me encantan las ciudades. La Habana es la ciudad del mundo para mí en la que quisiera vivir, porque es muy viva, aunque adoro mi ciudad natal, Holguín, pero a mí me gustan las ciudades. Disfruté mucho el tiempo que estuve en Nueva York, me gusta mucho Madrid, París, o sea, las grandes ciudades a mí me apasionan, así que no sé, hay una mezcla ahí que espero nunca me pongan a elegir. Bueno, hablaremos cuando te jubilas para ver si todavía te gustan las ciudades o si encontramos en Varadero Bueno, o en eso Holguín, en la ya. playa del Oriente. Sí, allá tenemos unas... Bueno, una preguntita entonces. ¿Cómo un ser que es campesino, porque ahora en la mente mía siempre serás un campesino, cómo Por ir favor. de eso, de mirar todo del interior de Cuba, para empezar a estudiar de las afueras, de lo que estudias tú, la sostenibilidad, la globalización, las relaciones bilaterales? ¿Qué fue el paso de ir de donde viniste a un sitio que es bastante distinto de donde Sí. empezaste? Pues la verdad, sería muy deshonesto si dijera que ya tenía preconcebida una carrera hacia el futuro, que tenía visualizado lo que iba a hacer y a lo que me iba a dedicar. Eh, Absolutamente no. Fui abogado, me gustó mucho el ejercicio de la abogacía. Eh, Creo que las circunstancias, mi afán por superar, por entender un poco el espíritu de las leyes, por una casualidad, cuando salió la ley de medio ambiente cubana en 97, 1997, estuve en un congreso haciendo una crítica a la ley porque me parecía que era una ley muy adelantada para nosotros o poco realista, y había estaban unos abogados del Colegio de Abogados de Madrid que llevaban además un programa para formar jóvenes latinoamericanos en esa época que se trataba de construir, digamos, una estrategia global de medio ambiente o para el medio ambiente. Y los conocí, les interesó mi ponencia, estuvimos intercambiando experiencias y al cabo de 2 años, ellos iban a La Habana todos los años a dar un curso. O sea, 2 años después me dijeron que si intentara matricular en un programa de doctorado europeo que se iba a hacer en España, en Madrid. Y bueno, así envié mi candidatura, lo aprobaron y así empezó. Y luego estuve 5 años en España, 6 años. Cuando terminé el doctorado, en la maestría, regresé a Cuba porque no me quería quedar, por supuesto. Estuve unos años trabajando en Cuba de nuevo, pero ya en un puesto en el bufete, no dedicado directamente al ejercicio, a la abogacía, digamos. Y al cabo de un tiempo, pues me volví a plantear la idea de hacer algo más, ¿no? Que le diera visibilidad a mis inquietudes como jurista, mi deseo de hacer aterrizar todo aquello que había aprendido en el doctorado sobre medio ambiente, sobre bienestar humano, etcétera. Y bueno, en un congreso también, dando una conferencia, pues coincidí con unos profesores de una universidad española, a los que le interesó. Yo quería hacer un proyecto de intercambio académico para mi universidad de Holguín. Ellos estaban interesados en tener contacto con una universidad cubana que no fuera la de La Habana, y así todo fluyó. Hicimos el proyecto, durante 2 años trabajamos, publicamos libros, hicimos congresos, fue muy bueno. Y luego, por azares de la vida, pues vine a España a dar una charla. eh, Se dio la posibilidad de optar por una plaza aquí porque ya tenía mi título homologado, estaba nacionalizado español, concursé. Era una materia que siempre me gustó por lo complicada que era internacional privado, y nada, gané la plaza y así me fui metiendo un poco en ese mundo, y así vino el otro doctorado, la otra maestría, porque era casi una necesidad que siendo, o sea, cubano, latinoamericano, pues tenías que tener un poco más de conocimientos específicos en aquella materia. Hoy día lo tenemos que hacer casi todos, pero bueno. Eh, Hice el segundo doctorado. A mí me interesaba escribir y estudiar la inversión extranjera en Cuba porque ya lo veía como quizá la perspectiva más objetiva de conseguir sacar al país un poco adelante, y así fue. Luego estuve en Buenos Okay. Aires, luego estuve en Nueva York, escribí el primer libro, luego publiqué el segundo, o sea, el tercero, quiero decir, y así fue.
Y los Y últimos ahora, años, bueno, pues me he dedicado a la docencia en España porque aquí hacer carrera académica es una lucha titánica. Ya es famosa la Universidad Española. O sea, no tenemos la suerte que tienen vosotros. bueno, suerte, suerte y suerte. Como, Bueno, como dijo el ratón del campo al ratón de la de la ciudad, la ciudad. vida, la vida tuya es Ya, mejor, pero no es casi lo mismo. Bueno, de sí. eso es una buena entrada para la primera pregunta que tenemos de sustancia. Háblanos un poquitico, como nosotros no sabemos mucho, nuestros lectores quizás, de la estructura básica de las relaciones bilaterales cubanas. Bilaterales no solo uno a uno, pero también las estructuras y las normas y las fuentes de los principios que guían a los iniciativos cubanos regionales y bilaterales. Bueno, en principio Cuba, incluso durante esta etapa de, digamos, del comunismo más cerrado, digamos de los 60 al 85, Sí, de los la época principios, más soviético. exacto, exacto, los principios en los que se sustentaba la política cubana digamos, de intercambio y, comercial y relaciones diplomáticas, políticas, etcétera, eran básicamente con el campo socialista, con el llamado campo socialista. Por lo tanto, los principios que seguían esa integración internacional de Cuba, además de que estuviera en organismos multilaterales como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio o el GATT, de la que Cuba es miembro fundador, bueno, pues casi prácticamente todos los flujos comerciales, todas las relaciones bilaterales o multilaterales a través del CAME, por ejemplo, que tenía Cuba eran con los países socialistas, ¿no? Luego, cuando cae el muro de Berlín, por decirlo de alguna forma gráfica, pues viene ese periodo nefasto del periodo especial para Cuba y es necesario entonces que Cuba entre a, a jugar en el tablero del comercio internacional mundial, sin la protección del campo socialista, prácticamente en igualdad de condiciones que todos los países, pero con la desventaja de que había estado, digamos, en un marco de relaciones internacionales muy cerrado, ¿no? Que era el del campo socialista. Pero aún así, y pese a que tiene que hacer un esfuerzo grande para integrarse y en un periodo muy crítico, yo creo que fue un proceso bastante exitoso. Tampoco podemos negar la historia de Cuba. Hasta el 59 Cuba era un país referencia a nivel mundial, con lo cual eso le facilitó mucho el reintegrarse. Y incluso Cuba tiene como instrumentos jurídicos importantes, como la Carta de La Habana o el, no sé, Código de Bustamante, o sea, instrumentos jurídicos que en su día fueron referencia internacional en el mundo del comercio internacional, en el mundo de las relaciones económicas internacionales. Y bueno, a partir de los 90, ya es una historia más reciente, el espectro de relaciones, tanto bilaterales como multilaterales, de Cuba, pues se basan en digamos, en un mestizaje entre la economía socialista que se desarrolla a nivel interno y la economía capitalista o Ah, mercantilista con la que tiene que interactuar las relaciones comerciales internacionales, con las que tiene que interactuar en ese mercado externo, ¿no? Pero, repito, ha sido exitoso en mi opinión porque, bueno, por un lado está la integración de Cuba en muchísimos bloques regionales como caribeños o el ALBA, por citar el más, digamos, relevante, y las relaciones bilaterales que empieza a suscribir Cuba a través de los APRI, los acuerdos bilaterales para la promoción de inversiones que llegan a ser en un número 60, en números superior a 60, que luego, bueno, no todos estaban operativos, pero que empieza esa carrera en el 94 y que relativamente, 92, perdón, en relativamente una década, suscribió todos esos convenios bilaterales que están protegidos por el derecho internacional y que permitieron a Cuba insertarse en el mercado como país receptor de la inversión extranjera, ¿no? Y por otra pero parte, empieza a tener intercambios comerciales importantes con los países que siguen siendo sus principales socios comerciales, como Venezuela, España, China, Canadá. Más recientemente retoma relaciones con Rusia, Irán, Brasil. O sea,
Actualmente o hasta hace un año las relaciones comerciales de Cuba pasaban los 70 países, los intercambios comerciales. Algunos bajo acuerdos internacionales, otros bajo relaciones bilaterales, digamos puntuales, gestión de negocios o sencillamente compra y venta de mercaderías. ¿Okay? Pero sí, es un país que se insertó rápido en ese mercado. Okay. Las características de las relaciones económicas bilaterales de Cuba, como es un país socialista o como marxista-leninista, es un poquito distinto de lo que tiene la fuente de otros. En este caso, si me acuerdo correcto, los tratados y especialmente la fuente de las relaciones económicas con los de afuera es entre el gobierno o por vía del gobierno cubano, pero tratando con instrumentalidades o públicas o privadas de los países de donde viene la inversión. Pero siempre la inversión va por vía del gobierno, las instrumentalidades del gobierno, y no puede ir directamente al sector privado. Sí, exactamente. Exactamente, es conocido que la modalidad empresarial cubana por antonomasia es la empresa estatal socialista. Es decir, no es posible para una empresa extranjera tener relaciones directas con un empresario privado cubano porque no existe. La forma en que se establecen esos vínculos es efectivamente pasando por las instituciones destinadas al efecto del gobierno y sus empresas estatales, las empresas estatales socialistas, con ese ente privado extranjero. Pero, y eso es quizá una asignatura pendiente, el hecho de que puedan empezar a surgir pequeñas, aunque sea pequeñas empresas privadas cubanas, netamente cubanas, fundadas por personas naturales cubanas, y que puedan interactuar en ese mercado. Pero de momento no es posible. Todas esas relaciones se establecen pasando efectivamente por vía del gobierno y de su entramado empresarial. Ok. Claro. Y más de los tratados, hay relaciones que no se guían por vía de tratados en los sectores económicos entre Cuba y otros. Es decir, hay convenios con empresas privadas, hay convenios o otros tipos de conocimiento o reconocimiento entre Cuba y otros con los cuales Cuba requiere trámites económicos. Bueno, ahí debo decir que no soy un experto. Aprovecho para hacer un pequeño comercial, aunque no tengo a mano mi libro, el publicado en Nueva York, pero ahí hay un capítulo en ese libro donde hablo un poco más en detalle y especificando las relaciones, digamos, de Cuba con el mundo del comercio internacional. Es decir, primero con los organismos internacionales, luego con los organismos regionales, luego con los países concretamente. Yo supongo en ese mundo que obviamente al no tener vínculos económicos con todos los países a través de convenios, o sea, no hay una regulación convencional general que abarque todas esas negociaciones, muchas de estas transacciones se hacen a través de contratos y supongo que directamente con empresas extranjeras, no sé, ese es un mundo que desconozco, pero por ejemplo, en alguna época, relaciones que hubo entre empresas mexicanas que ayudaron en periodos críticos a Cuba, o incluso las propias empresas norteamericanas que han estado negociando con Cuba, pese a todo, pese al bloqueo, pese a todo. Ahí no hay una relación, creo yo, institucional al menos abierta, no hay un marco normativo internacional que las proteja más allá del contrato que se pueda suscribir entre las partes, ¿no? Sí, sí, y también por parte nuestra, con el permiso del gobierno. Es decir, que el gobierno dice que sí, usted puede hacer trámites con Cuba, pero si lo hace y te pagan o no te pagan, es entre tú y Cuba. Sí, supongo que es así, porque efectivamente, en la otra cara estaría, por ejemplo, las relaciones que se establecen con empresas españolas. Una empresa española transnacional puede ir al mercado cubano y operar, pero se sabe que esas empresas van a estar protegidas por un tratado bilateral de protección de inversiones o por los convenios que tengan suscritos específicos ambos países. Ok. Hay tratados especiales entre Cuba y sus más íntimos amigos en el sector económico, China, Irán, Venezuela, o son lo mismo, porque en Estados Unidos, vamos a decir
que cuando tenemos los tratados bilaterales, tenemos uno estándar. Y eso lo usan para todo el mundo, pero lo cambian entre con quien están haciendo el tratado. Pero siempre Ya. empiezan con el estándar, que es lo mismo para todo el mundo. Y yo sé que China ahora, antes no lo hacía, pero ahora sí lo está haciendo y no sé si ese es el modelo que usa Cuba. Bueno, no soy un experto en este tema, pero vuelvo al tema del libro. Sí hay tratados Sí. de cooperación e intercambio con privilegios entre Cuba y sus principales socios, por ejemplo, con Venezuela, o sea, o con China misma, o incluso con España. Y esto, o incluso determinados tratos favorables a Cuba, por ejemplo, en la negociación de sus deudas. O sea, en ese mundo hay eh, infinidad de posibilidades. Pero es cierto que, por ejemplo, entre Cuba y Venezuela, entre Cuba y China, hay tratados mutuamente beneficiosos, o sea, son recíprocos los beneficios y se basan, digamos, en principios de tolerancia en determinadas cuestiones que, digamos, si se interactuara en una relación comercial directa con una entidad extranjera o con un país extranjero con el que no hubiera ese trato favorable, pues probablemente habría que responder a la demanda del mercado, ¿no? A cómo se operase en ese momento en el mercado. Por supuesto, en el caso de Cuba y Venezuela, pues la misma forma de hacer las transacciones, igual que China, la misma forma o los plazos para el pago de las cantidades, etcétera, por operaciones, pues son tratos de privilegio, ¿no? No solo para Cuba, debo decirlo, porque Cuba también ofrece productos, esos son generalmente tratados o convenios de intercambio. Y Cuba ofrece lo que ofrece, lo ofrece con calidad. Ok. ¿Y qué es la diferencia entre los tratados bilaterales y las zonas especiales como la zona de Mariel para el trámite de económica especialmente entre países que no son amigos socialistas, el mundo capitalista y la economía cubana? Bueno, Eso la se zona, trata pero la zona especial del Mariel ahí no se discrimina. O sea, la zona en sí tiene un sistema de regulación muy concreto y un sistema de beneficios a los operarios extranjeros que se establezcan allí que no distingue origen nacional, ¿vale? Es decir, es una zona especial en sí. Está abierta a atraer inversión extranjera de cualquier parte del mundo, más allá de los tratados bilaterales ventajosos que pueda haber entre Cuba y Brasil, Cuba que fue la que patrocinó además el Mariel, fundamentalmente, o entre Cuba y Venezuela, puede ser igual, los beneficios van a recibirlos igual empresas venezolanas que empresas norteamericanas si entraran allí. O sea, la zona especial es parte de esa política de reajuste y de atracción de la inversión extranjera que se estableció a partir de la Ley 118 de 2014. Sí, que fue la renovación de las leyes de inversiones que empezaron Sí, cuando sí, ya en el periodo especial. sí. Que en realidad, bueno, ahí la ventaja fundamental es que es una zona franca, que está muy bien equipada en infraestructura y muy bien ubicada, porque pensemos que la idea del Mariel es que Cuba sea, digamos, el puente transoceánico de mercaderías de contenedores que van a cruzar por Panamá, ¿no? Okay. O sea, Pero no, pero entre eso, lo bilateral, lo que estoy tratando de entender, en muchos países, especialmente los países desarrollados y hasta el modelo en parte en China y Vietnam, cuando tienen las relaciones bilaterales económicas, permiten la penetración del el capital o las inversiones extranjeras adentro del país, que pueden ir y pueden compartir bajo reglamento y reglamento bastante estricto, pero lo dejan penetrar
de lo que entiendo yo, eso no es el modelo político económico que tiene Cuba. Que en Cuba, cuando uno viene, las inversiones del extranjero paran en las puertas del territorio nacional y de ahí se acompañan por las instrumentalidades del Estado. Bueno, Es sí, así. sí, es así como se percibe y es así, o sea, como se percibe desde yo creo que desde el propio inversor y es así como se percibe desde adentro. Yo he estado dentro también. Es decir, no es una realidad cotidiana, Ah, más allá del turismo y de hecho recientemente que se percibe, porque no hace ah, relativamente ujú. poco que los cubanos podemos utilizar las instalaciones del turismo internacional en Cuba. Hasta que se estableció no lo podíamos hacer y por tanto eso era una realidad abstracta, ¿no? Y bueno, más allá del turismo, repito, lo que se hace en materia de inversión extranjera, cuáles son las compañías que explotan en Cuba, de dónde proceden, no es algo que sea parte de la vida cotidiana, porque además tampoco se ve. Tampoco se ven en la mejora de la calidad de vida de la Ah, población, ni en que esté despertando la economía del país. Es más, yo creo que los momentos en los que se ha visto cierta mejora fue, por ejemplo, a raíz del gobierno de Obama y sobre todo ya el último año, y sobre todo algunas medidas de carácter nacional, por ejemplo, como la apertura del cuentapropismo y estas cuestiones, o la reapertura, mejor dicho, que le dieron, o la posibilidad de que los cubanos saliesen fuera a comprar productos e importarlos. O sea, quiero decir que lo que se percibe cotidianamente no es el resultado de la inversión que pueda llegar a Cuba, porque como usted dice, ah, pues es algo que pasa por los canales establecidos y como normalmente supongo, se regula bajo los instrumentos que existan y luego el establecimiento de la inversión y la explotación es un poco desconocido porque el mercado cubano, aunque yo creo que es un buen mercado por las cuestiones monetarias y demás, no es el principal destinatario o sea, no es el destinatario directo como consumidor directo de las inversiones en la mayoría de los sectores, ¿no? ah, ah, Por lo menos las que están hasta ahora, ah, salvo, y por repito, el eso tema no, turístico, que si lo ves, vas al sí, hotel y vas a la sí. playa Sí. y Entonces, y por eso en contraste increíble de China, cuando uno va a China, uno ve Chanel y sí, uno ve sí, sí, Kentucky Fried Chicken y sí, uno ve sí, todas las, pero sí. eso es para Igual los que Vietnam, otros consumidores. países, sí, porque el En Cuba, consumidor es, eso el mercado es el doméstico. De hecho, Cuba deberá trabajar en eso, porque ah, lo más atractivo para un inversor extranjero es precisamente tener el mercado al lado, estar establecido en el mercado, ¿no? Tener un ok. consumidor directo. Y el cubano es un buen Sí, sí, consumidor, sí, sí. pero bueno, hay un desbalance en moneda que es muy importante, Sí, sí, que sí. habrá que corregir. Sí, y el modelo político, sí, y el modelo político económico cubano es distinto del de Vietnam y el Sí, de sí, muy China, distinto. Muy por mucho distinto que son hermanos porque socialistas. Sí, 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 sí. bueno, pero esos países han sabido, preservando el modelo, han sabido establecer mecanismos económicos aperturistas, mecanismos económicos libres de ese exceso de celo por parte del Estado en Cuba, y así les ha ido con éxito. En Cuba no es así. En Cuba no acaban de realizarse las deseadas reformas que ya Raúl en su momento, Raúl Castro, al ser presidente, intentó implementar, pero que nunca terminó y que nunca terminan de materializarse. Sí. Y, o sea, hay Pero todavía en mesa, esa es la cosa. creo que hasta Y que no se de lo que haga, entiendo yo todavía, bueno, todos los países se desarrollan a su propio tiempo. uy, pero Cuba, En unos Cuba se países el está tiempo es más largo. ya, bueno, lo que lamentamos, o sea, en Cuba lo que yo percibo no es que se esté desarrollando lentamente, es que se está subdesarrollando y no tan lentamente. O sea, yo vivo en Cuba, yo trabajo aquí, pero Y vivo, eso me estoy, llega a la segunda, perdón. sí, y eso me trae a la segunda pregunta. Eso mismo, gracias por abrirme esa puerta. Y es decir, cuando uno habla de todos estos desafíos,
la primera cosa que viene a la mente, especialmente en la posibilidad de un no desarrollo, pero el reverso del desarrollo cubano, es la pandemia. Entonces, lo que quería preguntar es de qué manera, sí, yo sé que es temprano y todavía estamos al principio de la pandemia, ¿de qué manera piensa usted que la pandemia y los problemas que han traído al mundo han también aparecido en Cuba y el manejo de las realidades de la economía inversionista? Bueno, la pandemia ha paralizado el mundo, está claro, y ha paralizado fundamentalmente a los grandes socios comerciales de Cuba. Unión Europea, por ejemplo, que Unión Europea en Sí, bloque es uno de los grandes socios comerciales de Cuba. España, todo el mercado europeo del turismo, etcétera, son, digamos, los que han hecho que el impacto para Cuba haya sido más brutal, ¿no? Por el tema del turismo sobre todo, pero en todos los aspectos ha sido así. No sé, hay predicciones de los organismos internacionales, de la CEPAL, del Banco, el Fondo Monetario Internacional, de la OMC, que son bastante desalentadores en cuanto digamos, no recuerdo, no me viene la palabra a la mente, pero en cuanto a la restricción del mercado, sí. al retroceso, etcétera. Y, por ejemplo, otros países como Venezuela, que también han sido socios comerciales tradicionales, o China de Cuba, han sido, en el primer caso, Venezuela no tanto por la pandemia, sino por sus circunstancias, pero China sí por el tema de la pandemia, también han sido muy golpeados. ¿Qué pasa? Que Cuba se ha quedado prácticamente sin ingresos, sin entrada de ingresos por el turismo, desde febrero, que es una de sus principales fuentes, no la principal. Por otra parte, el cierre de fronteras a nivel internacional limitó en extremo la entrada de las remesas a Cuba, que como muchos saben es la principal, se dice que es la principal fuente de la economía cubana actualmente, y esa remesa no es solo monetaria. Ahí yo creo que habría que incluir incluso los cubanos que salen y que viven fuera y que viajan a llevar cosas para su familia, ya sea para vender, pero eso entra dentro de ese concepto de remesa, ¿no? Todo eso se ha paralizado y hoy se vive en la realidad del pueblo cubano. Mucha gente, vecinos y amigos me dicen que no temen tanto en su momento no temían tanto a la pandemia. De hecho, en los peores momentos tenían que salir a la calle. Lo que temían era al hambre, o sea, la escasez de alimentos tan terrible que han pasado y que están pasando. Que se dice pronto, pero y que no es noticia porque hoy día lo que es noticia es la pandemia y también están bastante cerrados los flujos de intercambio de información. Pero es una situación compleja, muy compleja. La única diferencia con la crisis de los 90 es que no hay apagones. Pero volviendo al tema, yo creo que también, pese a esa situación, Cuba, el gobierno cubano está perdiendo una oportunidad excelente para hacer algo por el pueblo cubano que está pasando lo que está pasando. Es decir, a mí me parece que hay como una indiferencia, se han centrado en el control de la epidemia, en algunas medidas, no desatinadas del todo, pero ¿qué pasa con la economía doméstica? ¿Qué pasa con la población que está pasando por una situación Bueno, que raya lo nosotros también, humanitario? pero nosotros también en Estados Unidos hemos tenido un problema muy parecido. Entonces uno puede tener un poquito de simpatía por lo que está pasando con los oficiales cubanos. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos tenido una fajazón grandísima entre los que piensan que lo más importante es el protejo de la economía, especialmente no solamente la economía doméstica, pero también las relaciones económicas internacionales. Y hay otro grupo que dice, no, 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 lo más importante es proteger la salud del pueblo. Pero por cada uno de ellos tenemos problemas. Los que siempre están promoviendo la importancia de la economía, dicen, bueno, en ese caso tenemos que sufrir
de la pandemia y los gastos de la vida que se pierde y de las enfermedades. Y los otros Ya. dicen, bueno, sí, vamos a proteger todo el mundo, pero el pueblo sufre porque encerrar todo, tenemos que cerrar la economía y la gente pasará miseria. Entonces, ese es el problema que yo he notado que existe también en países desarrollados como Estados Unidos. Otros países no hablan mucho de eso, pero es un problema yo creo que se puede generalizar. Sí, pero bueno, yo tengo mis reservas al respecto, ¿no? Eh, no sé, no voy a entrar en especulaciones. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, Cuba no actuó bien. A mí, en mi opinión, el gobierno cubano no actuó todo lo rápido que debería. Y supongo que eso fue precisamente pensando en lo que se avecinaba respecto de la economía, ¿no? Sí, Quisieron sí, sí, aprovechar sí, hasta el último momento. No voy a entrar ahí, pero yo discrepo sí. de la idea de que esto ha hecho que todos los estados pasen por una crisis similar, porque yo vivo en Europa, conozco Europa también, España, e incluso en Cuba, que a mí me pareció muy criticable esa actitud, pero bueno, se dijo que en España había hambre, aprovecharon, pusieron unas imágenes de unas colas, que la gente estaba muriendo en los hospitales, en las calles por no tener dinero para entrar a un hospital. O sea, se dice muchas cosas y eso no es cierto. Lo que sobrevino fue una guerra prácticamente. Aquí había días que había 2.000 personas en estado crítico esperando para recibir asistencia médica. Yo quisiera Ah, ver qué país, y ya no digo Cuba, qué país caribeño, centroamericano incluso, puede soportar esa presión. no, no, de verdad que lo que pasaron Y en, ustedes en sí, España y en sí, Italia pero también. aún así o sea, el Estado fue súper operativo y el impacto se pudo reducir más, pero pudo ser mucho peor. Y en cuanto a la alimentación, a las Sí, garantías de sí. alimentación a la población, ahí no hubo ningún tipo de fallo, porque las personas que no tenían acceso al mercado, los mercados siempre pudieron abastecer a las personas. Nosotros, lo digo, yo estuve 15 días sin salir, luego 15 días más sin salir, nunca me faltó nada y como yo, la mayor parte de las personas de mi ciudad. Y esas personas que lamentablemente en todos los países, no solo en el capitalismo, porque en Cuba hay y cada vez más, se quedan un poco al margen de la vida y son segregados por la propia sociedad, esas personas en este país al menos tienen un sistema de seguridad absolutamente efectivo. Sí, Alimentos, albergues, garantizados por las ONG, incluso por los bancos de alimentos de la iniciativa sí, personal, sí. voluntaria. Ahora, Entonces, déme preguntarte algo que es un poquito distinto, pero relacionado con eso. Uno de los problemas más grandes que tienen países en desarrollo, especialmente con las inversiones, es la deuda nacional que ellos tienen por vía de sus relaciones con otros países. Y yo sé que en África, en muchos países en desarrollo en África y algunos sudamericanos, tienen un movimiento ahora para ver si los países que tienen que son a los que le deben dinero, le quitan la deuda. Y han tenido los africanos, por ejemplo, no solamente a los europeos, pero también a los chinos también, a los cuales le deben bastante dinero. Yo no sé si en Cuba, si Cuba está participando en eso y si eso tiene un efecto en las relaciones económicas que ellos tienen, especialmente con sus grandes amigos que le han dado muchos préstamos, China y otros países. pues la verdad, ahí no tengo mucho que decir. Yo desconozco ese sistema, cómo se estará llevando actualmente en Cuba, pero yo sí conozco que hace poco, creo que en 2018, Cuba terminó de negociar o de Ah, renegociar su deuda con sus proveedores tradicionales, una deuda que tenía suscrita contraída con China, con Rusia y la fundamental con el Cruz de París. Cuba la renegoció y ha recibido un trato bastante aceptable en cuanto a la moratoria para el pago, los intereses. Se le ha condonado una buena parte de la deuda a mi país, con lo cual yo no creo que ahora en estas circunstancias se le sea posible renegociar nuevamente. No sé si podrá recibir, porque Cuba está un poco al margen del ah, sistema monetario internacional, si podrá recibir algún tipo de ayuda,
o quizás, eso es un mundo que desconozco, estoy especulando, me perdonan los especialistas, o quizás a través de sus socios regionales del Caribe, porque Cuba, bueno, está en la Asociación de Estados del Caribe, en el CARIFORUM, creo que con la Unión Europea también participa, o en ALADI, no sé, quizás a través de estos organismos regionales, de los que Cuba también tiene un papel protagónico desde hace un tiempo, o a través del ALBA y sus mecanismos financieros, no lo sé, pero los países del ALBA están tan golpeados también como lo puede estar Cuba. Sí. Hay un mundo que desconozco realmente, pero no creo que la solución de Cuba, repito, vaya por tener ese tipo de ayuda. No, yo creo que en Cuba lo primero es resolver la situación a corto plazo, la situación de la alimentación, que no sé cómo se hará. Y creo que irá más rápido en la medida en que se pueda controlar más rápido la epidemia. Sí. Y Bueno, lo segundo, perdón, y lo segundo sería que algunas medidas que ya están sobre la mesa, pero que se irán aprobando año tras año y de aquí a no sé cuánto, y que deberían aprobarse ya, bueno, pues que el gobierno acabe de abrir los ojos y deje ese centralismo y decida por fin darle la oportunidad a esas medidas que son buenas medidas que deben dar resultados, y que las abra, las implemente lo antes posible, porque tampoco es que haya que reformar el sistema, algo que viene ya planteado desde los lineamientos y demás, y yo creo que es una buena coyuntura para empezar a pensar en cómo desde dentro paliar esa situación, y hay formas. Hay formas. Podemos citar incluso algún ejemplo. Es decir, para abrir de nuevo la carretera que abrieron con los lineamientos en el año 1908 y 10 para reinvigorar ese proceso. Sí, sí, por ejemplo. O sea, en Cuba Sí. hay pendiente una ley de empresas y asociaciones, de sociedades mercantiles, que hay que aprobarla y hay que darle el lugar que merecen a los pequeños empresarios cubanos, los cuentapropistas, para que se asocien, para que se desarrollen, para que capten socios extranjeros, homólogos, empresas pequeñas que les provean de insumos y de productos y que puedan diversificar su producción y competir en un mercado regulado, con un sistema impositivo regulado, pero que les permita crecer, desarrollarse y sobre todo satisfacer la demanda nacional. Es que en Cuba está por hacer todo. Por otro lado, también hay que hacer otra reforma agraria. Lo están posponiendo año tras año, pero la tierra sigue siendo mayormente estatal y es absolutamente inoperante. El usufructo y demás modalidades que se han ido estableciendo tampoco acaban de cuajar porque no hay una ayuda del Estado, no hay un concepto de propiedad para esa persona, no hay posibilidad de interactuar en el mercado libremente, como se hizo en los años 80, el campesino vendía, y ese mercado se va a regular, él va a regularse solo, pero eso actualmente no se puede. Entonces hay un montón de posibilidades, incluso de permitir a los cubanos importar sin tantas restricciones. Bueno, y eso es lo que te quería preguntar ahora para finalizar esta entrevista. Esta es una discusión increíblemente interesante, pero yo sé que usted está trabajando ahora, hablando de un futuro, de no mirar solamente las inversiones y las relaciones bilaterales de Cuba con las empresas grandes o con los países más grandes, pero también, como han hecho mucho en los países desarrollados, en desarrollo en África y en Asia, también mirar a las potencias, las potenciales que hay en las empresas pequeñas extranjeras en hacer trabajo con sus homólogos en Cuba. Y quería saber si nos quería hablar un poquitico sobre ese tema. Bueno, es un tema que tengo planteado como proyecto de estudio, lo tengo aplazado, ya lo había comenzado, pero bueno, aquí, como le decía, para garantizar la carrera académica he tenido que hacer otras cosas, dedicarle muchas horas a la enseñanza, que es algo que me apasiona, pero bueno, es un tema que quiero continuar y que sí, yo creo que, o sea, no entiendo, en principio, para mí es un poco absurdo e injusto e incomprensible que no se le acaba de dar el lugar que merece el empresario cubano. Eso que se llama cuentapropismo, o sea, en Cuba hay auténticos empresarios, mini empresarios, pero empresarios, y que han demostrado ser mucho más efectivos
más eficientes, más productivos que el sector estatal con todo el poder que tiene. Si al cubano, ese pequeño empresario, le dejan asociarse, crear cooperativas, sociedades, empresas, pequeñas empresas, van a ser el motor de la economía, eso está probadísimo. Pero además van a poder recibir ayudas, van a poder recibir financiación incluso externa y van a poder asociarse con homólogas empresas pequeñas extranjeras que están deseando tener un socio cubano en todos los sectores, porque es que en Cuba todos los sectores son vírgenes prácticamente, salvo el turismo, el gran turismo de hospedaje, porque luego Cuba es algo más que restaurantes, sol y playa. O sea, hay mucho más que eso y todo está por explotar y por hacer. Y en todo eso hay un pujante sector nacional que quiere desarrollarlo, pero que el propio Estado lo limita con las medidas restrictivas que existen. Okay. Y al no si el Estado no tiene un mercado para proveer a esas empresas, pues darles la posibilidad de que ellas busquen la forma de sobrevivir y de crecer. Y lo harán. Lo harán. Entonces, sí, y sabemos que eso es posible porque eso es precisamente lo que han hecho países socialistas, especialmente los vietnameses, que se puede hacer y no convertirse en capitalistas, se puede mantener el sistema político. Pero exacto, es absurdo pensar que si dejas que surjan 3 empresas privadas, pequeñas empresas privadas, eso va a ser un peligro para la revolución. Eso es un estigma que hay por ahí, un capricho, yo no sé qué es, pero es absurdo, es ignorancia realmente. Y no creo que el sector político piense lo mismo, porque sería ignorancia política. Es un perspectivo, yo creo que es un perspectivo de otro siglo. Pero es que es absurdo, porque realmente lo que es enemigo de un proceso social es la falta de calidad de vida de la población. Cuba se convirtió en un país migrante cuando fue una nación de inmigrantes. Es heterogénea porque se formó de 1000 nacionalidades, de todo el que iba se quería establecer. ¿Cómo es posible que nos hayamos convertido en tan poco tiempo un país emigrante? Sí. Bueno, esperamos, ojalá, que con los consejos de sus amigos socialistas en los países de Asia, los cubanos, y con los esfuerzos suyos, que los cubanos empiezan a seguir en paso del camino que empezaron en el 2008. Y yo creo que con el trabajo que están haciendo muchos en Cuba y afuera de Cuba, quizás se realizan nuevos desarrollos, especialmente ayudado quizás con la política o los iniciativos de relaciones bilaterales. Bueno, más que eso, yo creo que ya te he aburrido. Usted ha sido increíblemente genial. Yo no sé si tiene unas palabritas para acabar con o terminar con esta entrevista, que ha sido increíble. Bueno, no sé, yo soy por naturaleza optimista y sinceramente espero que esto ha sido la pandemia, quiero decir, una movida del suelo para todo el mundo, pero creo que para los cubanos, que es de los que puedo hablar, debería ser una oportunidad, ¿no? Decía que soy optimista, pero creo que la solución hay que buscarla dentro, con lo que tenemos y con los mecanismos, sobre todo mecanismos jurídicos, económicos y sociales que permitan un poco salir de la situación en la que estamos, porque centrar las esperanzas en que en Cuba cambie el sistema, en que en Estados Unidos cambie el gobierno y que se vuelva a flexibilizar, etcétera, o a que externamente los socios de Cuba mejoren, bueno, esas son suposiciones, no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. O sea, hay que buscar soluciones dentro. Y Cuba tiene potencialidades para hacerlo. De que se haga o no, pues ya depende de otros factores. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer. Bueno, este no es mi tema fuerte, pero es un placer hablar de temas de la realidad cotidiana de Cuba y pues yo encantado por mi parte. Ok, gracias. A usted.